Europa conmemora el 80 aniversario de la capitulación de Berlín y la derrota de los nazis en Alemania, que dio término a la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo, aunque Rusia lo celebra mañana, viernes 9 de mayo. Celebraciones que ocurren en medio de la invasión rusa a Ucrania, el distanciamiento de Estados Unidos de Occidente y el rearme militar del bloque europeo. Muchísimo para analizar y lo queremos hacer con quien ven en pantalla, mi querida compañera Carol Guerrero, corresponsal política, y Ricardo Marquina, periodista especializado en Rusia que conecta desde Madrid. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en DB Actualidad en Análisis. Carol, me gustaría comenzar contigo, que estás aquí en Berlín. ¿Qué actos están planeados para este día en Alemania? Hola Nicole, es un gusto saludarte a ti y por supuesto también a Ricardo. Pues hay numerosos actos, no solamente en Berlín, sino también en Brandeburgo y aquí en la capital alemana. Digamos que el acto más importante pues tiene lugar en el Bundestag. Allí se espera un discurso del presidente de este país, Frank-Walter Steinmeier, y ya se ha revelado ¿cómo será este discurso? ¿De qué va a hablar el presidente alemán? Y básicamente lo que quiere hacer es recordar las lecciones que deja este 8 de mayo. Por ejemplo, él habla de cómo se debe evitar el ascenso de la extrema derecha, que según él se sigue viendo actualmente en este momento, no solo en Alemania, sino también en Europa. También habla Steinmeier de lo que él llama la manipulación que está haciendo actualmente Vladimir Putin de la guerra en Ucrania, al decir que se trata de una operación para poner fin al fascismo, comparándolo con lo que hizo el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Soviético, de manera que ha sido un momento, está siendo una ceremonia en la que Alemania recuerda no solamente con el canciller federal, también que está presente en el Bundestag Friedrich Merz y con Julia Klöckner, la presidenta del Bundestag. Lo que han hecho es recordar y sobre todo mantener ese objetivo de que no se repita la historia. Ha habido también actos a nivel local. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha estado presente en varios de esos actos. Ha habido misas también. Gente del común ha llevado ofrendas florales a lugares donde se recuerda pues la derrota de la Alemania nazi y el triunfo de los aliados en este 8 de mayo. Y también vale la pena mencionar, Nicole, que ha habido críticas porque a ninguno de los actos oficiales que están teniendo lugar en Alemania para recordar este aniversario, para celebrar o conmemorar, mejor, este 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, han sido invitados representantes ni de Rusia ni de Bielorrusia. Esto ha generado algo de controversia y esta mañana la policía anunció estar en alerta porque varios manifestantes prorrusos, al parecer, intentaron escalar en la puerta de Brandeburgo para poner pancartas en favor de la actual operación del Kremlin en Ucrania. De manera que hay de todas formas y en diferentes puntos del país conmemoraciones en este 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Carol, me gustaría profundizar en lo que mencionas de que hay controversia porque el gobierno alemán decidió no invitar a ningún representante de Rusia ni Bielorrusia. Cuéntanos más detalles de estas críticas. Bueno, básicamente lo que dice el nuevo gobierno alemán encabezado por Friedrich Merz es que es impensable el invitar a representantes de Rusia o de Bielorrusia a las conmemoraciones, teniendo en cuenta que ellos en este momento están librando una guerra en Ucrania. Lo que pasa es que hay otro grupo de defensores de la presencia de rusos o de bielorrusos en esta conmemoración, y es que argumentan que no se puede confundir o no se puede poner en el mismo plano al Kremlin y a los soviéticos que combatieron para liberar a Alemania del régimen nazi. Aún así, pues también hay críticas de historiadores que dicen que Rusia o la Unión Soviética perdió mucho en esa Segunda Guerra Mundial. Fueron 27 millones de víctimas las que cuentan los rusos. Además, se le
le debe reconocer que ellos fueron los que liberaron, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz, que también fueron los que pusieron fin al control de los nazis en el este de Alemania y en Berlín, pero el gobierno se mantiene en que, aunque reconocen la labor y sí, sobre todo la labor del Ejército Rojo, pues ellos dicen que no está la situación para invitar a ningún representante ni de Rusia ni de Bielorrusia, de manera que se mantiene firme el gobierno en esa decisión, porque tampoco quieren que se instrumentalice esta jornada, algo que dicen ellos ya ocurrió hace algunos días en Torgau, en Sajonia, cuando el embajador de Rusia en Alemania llegó sin ser invitado y además tenía puesta en su chaqueta, en su blazer, tenía puesta la cinta de San Jorge, que es una cinta que, aunque inicialmente lo que significaba digamos que el simbolismo que tenía era la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, ahora se interpreta como un apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces, digamos que para evitar este tipo de situaciones, el gobierno federal ha optado por no invitar a ningún representante, ni ruso ni bielorruso, a estas conmemoraciones. Muy interesante lo que nos comentas, Carol. Ricardo, me gustaría ir contigo. Me gustaría que retrocedamos un poco en el tiempo, porque al término de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales desconfiaban del expansionismo soviético. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron durante décadas en la llamada Guerra Fría. Y hoy Estados Unidos se aleja de Occidente. El miedo al expansionismo ruso vuelve a estar presente en los países europeos. Y tú, que has seguido de cerca las noticias del Kremlin durante años, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas? ¿Rusia vuelve a jugar un rol predominante en las relaciones internacionales y vuelve a ser una amenaza real para Occidente? ¿Tú cómo lo ves? Un gusto estar aquí con vosotras hoy. Bueno, Rusia es sin duda un actor muy, muy importante, uno de los más importantes en el terreno europeo. Le gustaría serlo también en el internacional, pero para su pesar no lo es. Está muy por detrás de gigantes como China o Estados Unidos. Es sí, sin duda, una potencia regional. Con respecto a si Rusia es una amenaza o no es una amenaza para países occidentales, Rusia nunca ha ocultado sus objetivos, lo llevan diciendo desde 2022, incluso antes, todos sus altavoces mediáticos controlados por el Estado. Esto es, los portavoces oficiosos del Estado ruso llevan diciendo que quieren recuperar la influencia en Europa del Este, todo lo que en algún día fue o imperio ruso, imperio soviético o dentro de ese llamado Pacto de Varsovia, todo el este de Europa. Evidentemente los países bálticos, la propia Ucrania, pero también Polonia, Hungría, los países balcánicos, aquellos lugares donde la influencia rusa, soviética, imperial fue importante en el tiempo que fuese. De hecho, antes de comenzar la guerra, una de los puntos de negociación del Kremlin es que querían volver al escenario de los años 90, previo a que los países bálticos se uniesen a la OTAN, con lo cual nunca han abandonado esa idea de controlar los países bálticos completamente. Y ya entrados en la guerra, ya entrados cuando quedó claro que Rusia quería hacerse con la totalidad de Ucrania y también con Moldavia, sus altavoces mediáticos llegaron a decir que ellos querían llegar incluso hasta Berlín y volver a controlar la mitad alemana. Esto no son palabras del Estado ruso, sí son palabras de los portavoces del Estado ruso en los medios de comunicación, que solo hablan con consentimiento de sus jefes. Con lo cual, yo no diría que Rusia es una amenaza para los países occidentales si los entendemos, como por ejemplo Francia, Reino Unido, España, Portugal, Estados Unidos, pero sí desde luego que Rusia tiene ambiciones imperiales sobre todos aquellos territorios que fueron en su día parte o de la Unión Soviética o del Imperio Ruso. Y bueno, mientras tanto, Ucrania acusó este jueves a Rusia de lanzar ataques en la región nororiental de Sumy, a pesar de la tregua de 3 días ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de las celebraciones del 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo. Según el Kremlin, esta tregua pondrá a prueba la voluntad de Kiev de negociar. La medida fue denunciada como una farsa por Ucrania. Escuchemos las últimas declaraciones de Zelensky y seguimos con la conversación. Igual que hace 80 años, cuando por fin quedó claro para todos que el mal no se puede apaciguar. Hay que combatirlo, juntos, con determinación, con fuerza, con presión.
en el campo de batalla, en la arena diplomática, en la esfera económica, donde sea posible, para que el nunca más sea una realidad. De lo contrario, el mundo tendrá que llevar a cabo la desnazificación y desmilitarización de Rusia. Carol y Ricardo, vuelvo con ustedes porque estas conmemoraciones por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa se dan con el talón de fondo, con la guerra que está ocurriendo en Ucrania, y por eso me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿en qué punto de la guerra nos encontramos actualmente? ¿Cómo avanzan las negociaciones? Bueno, la guerra de las negociaciones van en paralelo, pero no son lo mismo. Por una parte, las negociaciones no van bien. Estados Unidos ya ha dicho que no, el presidente estadounidense no está contento con cómo Rusia está exigiendo demasiado. Rusia está en posiciones absolutamente maximalistas, no negociadoras, quiere imponer su voluntad, que básicamente pasa por ser una capitulación de Ucrania. Pero sobre el terreno lo que vemos son avances rusos innegables. Rusia está ganando esta guerra, sigue avanzando, pero sigue avanzando muy lentamente y a un altísimo precio en vidas y en equipamiento, un precio que, dicen muchos expertos militares y económicos, no podría mantener a largo plazo. Es verdad que lo que parece que Rusia pretende hacer ahora mismo es estirar el chicle de estas pseudo negociaciones con estas treguas que presenta Rusia de pocos días, rechazando las treguas que Ucrania le propone de meses o completas, para estirar el chicle, para aprovechar la llegada del buen tiempo e intentar un avance militar sustancial de aquí al otoño y al invierno, que es posiblemente cuando el tiempo impida avances sobre el terreno, cuando Rusia estará más dispuesta a sentarse a negociar. Y la desmilitarización de Rusia que pide Zelensky, como lo acabamos de escuchar, parece ser una realidad bastante lejana, al igual que el desarme europeo. Si bien la creación de un ejército y el gasto en defensa aquí en Alemania ha sido algo tradicionalmente asociado al rearme del país en momentos traumáticos, recordemos que una nación perdedora de 2 guerras mundiales, hoy la discusión en torno al gasto en defensa es uno de los temas que predomina la agenda aquí en Berlín. Carol, me gustaría preguntarte cuál es la postura del recién electo canciller alemán Friedrich Merz, que lleva 2 días en el cargo. ¿Qué opina al respecto? ¿Está dispuesto a invertir más en defensa y en la OTAN? Sin duda, Nicole, Friedrich Merz es un convencido de que Alemania y Europa y la OTAN deben aumentar su gasto militar, y lo dijo apenas ayer, miércoles, durante su visita a París, durante su encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él dijo que los europeos deben hacer más por su propia defensa y que la OTAN debe aumentar su gasto también en defensa. Friedrich Merz, además, ha expresado en varias ocasiones su apoyo a Ucrania, lo ha reiterado en varias ocasiones, y de hecho se contempla, Nicole, que en las próximas semanas realice un viaje a Ucrania. Ahora, él, a pesar de este abierto apoyo a Ucrania y de que aboga en favor de digamos, aumentar el gasto de defensa, él no descarta tampoco la vía de la negociación. Él lo que ha dicho es que hay que hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra en Ucrania. Él habla de que hay que tratar de impulsar negociaciones para que haya un alto al fuego permanente, y además dice que Alemania va a estar apoyando a Ucrania aún si ya se logra ese objetivo de un alto al fuego permanente. De manera que lo que ha hecho en varias ocasiones y que ha reiterado ya como canciller Friedrich Merz es que está en favor de apoyar a Ucrania tanto a nivel militar como en la búsqueda de alguna negociación que permita poner fin a la guerra. Y de Alemania nos vamos a Rusia, porque las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú para mañana, Vladimir Putin recibe a más de 20 líderes mundiales, entre ellos al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, al venezolano Nicolás Maduro y también al cubano Miguel Díaz-Canel. Ricardo, ¿estamos ante el fortalecimiento de un nuevo bloque internacional con importantes socios latinoamericanos, o son alianzas más bien aisladas y temporales? No hay nada nuevo en todo esto. Las alianzas que tenemos hoy, quitando Brasil, que es una de los países que has dicho es la única democracia capaz de cambiar sus líderes, pues ahora Lula está, digamos, más cercano a Moscú, pero un siguiente Bolsonaro, por decirlo de alguna manera, podría no estarlo. Pero con respecto a los demás países, Venezuela, Cuba u otros países como Corea del Norte, Irán, o la propia China,
pues son países que ya estaban dentro de este bloque simpatizante con Moscú, este bloque básicamente unido tan solo por el antiamericanismo. Es la única ideología que uniría a estos países, porque son países muy políticamente totalmente divergentes, como pues la dictadura venezolana de corte socialista o la teocracia iraní. No tienen un bloque político más allá del desprecio a lo que ellas llaman imperialismo, aunque no tienen ningún reparo en unirse al imperialismo chino, al imperialismo ruso. No hay nada nuevo en estas alianzas. Lo que sí, evidentemente, Moscú tiene muchas ganas de presentar al mundo a sus amigos, de demostrar que pese a las sanciones occidentales, pese a la presión internacional, pese a dejar de vender sus productos a Occidente, Rusia no está sola, y eso también es verdad. Rusia no está sola, tiene aliados en Asia, tiene aliados en América Latina y tiene aliados en África y algún que otro aliado incluso dentro de la Unión Europea. Y Putin ya se reunió ayer con Maduro. ¿Trascendió algo de esa reunión, Ricardo? Palabras, un acuerdo general de cooperación, las típicas frases de unir lazos, estrechar vínculos, que no significan nada más allá de que políticamente se apoyan, porque Venezuela está muy lejos y para la capacidad operativa que tiene Rusia de actuar allí es mínima, más allá que alguna fragata que se presenta allí de viento a viento o la venta de cereales o petróleo o otro tipo de productos manufacturados a precio de ganga. Más allá de eso, pues hemos tenido buenas palabras. Esa es una fotografía que es buena para los dos líderes. Maduro puede enseñar a un gran líder a su lado, Putin puede mostrar un aliado en América Latina y todos contentos y todos a casa. Pero quitando eso, hay una declaración, un acuerdo firmado similar al acuerdo firmado con China, Irán y Corea del Norte, o sea, grandes amigos todos ellos de Rusia, y que en el fondo no tiene mayor trascendencia. Claro, el otro mandatario que también ya se reunió con Putin es Xi Jinping. ¿Se puede destacar algo de esa reunión, Ricardo? Yo destacaría una cosa, pese a que volvemos a estar con frases vacías y frases en una fiesta, en una gran festividad para Rusia, no solo para Rusia, es una gran festividad para el mundo, hay que ser honestos. La frase que yo me quedaría con Xi Jinping es que dice que apoyan a Rusia contra la presión internacional. Esta es una frase mucho más política de lo habitual, es una frase que demuestra que el compromiso chino con Rusia es político y es firme, justo cuando cada vez que Rusia y China se presentan juntas, pues es un paso más hacia identificar a China como un aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, algo que Xi Jinping siempre ha intentado evitar. El posicionamiento de China con Rusia crece en un ámbito más político y quizás tenga mucho que ver ese enfrentamiento que tiene ahora mismo China con Estados Unidos por la guerra de los aranceles. Eso te quería preguntar, y con esto ya termino, Ricardo, porque es la visita número 11 del presidente Xi Jinping a Moscú, pero la primera desde que Trump regresara a la Casa Blanca. Y China se ha estado presentando como una alternativa estable a Trump y a su guerra comercial, como tú lo acabas de mencionar. ¿Dirías que esta visita es un mensaje para Washington? Este tipo de visitas son mensajes para quien quiera leerlos. Evidentemente, Estados Unidos puede ver allí a su gran enemigo geopolítico, que no es Rusia, que es China, pues de la mano del amigo de Trump, que es Vladimir Putin, ¿no? Es un juego geopolítico, lo estamos viendo estos días en estas alianzas tan complejas que hay entre el enfrentamiento de de la India con Pakistán, que son aliados a su vez de Rusia y de Estados Unidos, con lo cual hay aquí muchos mensajes. Pero evidentemente China quiere jugar ese rol de gran líder económico y de cohesión, de estabilidad sociopolítica y económica, porque reconozcámoslo, a China no le gustan los sustos económicos y puede ofrecer eso, puede ofrecer una economía gigantesca a un país en necesidad como es Rusia, con lo cual es una manera de posicionarse frente a Estados Unidos. Es sin duda un mensaje para Trump. Juegos geopolíticos, mientras Europa Occidental celebra el 8 de mayo, este jueves, la rendición de la Alemania nazi en 1945. Rusia le celebra mañana el 9 de mayo a los dos. Carol Guerrero y Ricardo Marquina, muchísimas gracias por esta conexión.